Hola ideadores, pues hoy vamos a trabajar con esta lata de leche de bebé. En realidad os vale cualquier lata, lo que pasa es que a mí estas me gustan porque son bastante grandes. ¿Queréis ver lo que hacemos con ella? Pues vamos allá. Bueno ideadores, pues como os digo, hoy vamos a partir de esta lata. Me hubiera gustado más si hubiera sido una lata fina, porque esta ya veis que tiene como un ligero relieve. Pero bueno, tampoco nos va a molestar mucho. Vosotros la lata que tengáis. Yo es que cuando tuve una amiga que tuvo una niña que le tenía que dar leche de esta, y le dije, guárdame unas cuantas. Y tengo alguna aún guardada debajo de la cama. Pero si no, pues cualquier lata, hombre, si es un poco más grande os va a salir más resultón. Pero también con una lata pequeña os puede servir. Lo primero que voy a hacer es que esta lata tiene esta parte de aquí muy grande y me va a molestar luego para guardar las cosas, así que se la voy a quitar, y para eso yo voy a utilizar uno de estos abrelatas que son así, que se enganchan aquí y lo vamos a pasar todo alrededor para quitarle todo el aro de la boca. Vale, esto hay que hacerlo ahora antes de hacer nada porque veis que daña un poquito la superficie. Y luego por aquí dentro este mío lo deja bastante limpito, que luego no corta ni nada, pero tened cuidado porque igual os conviene o bien aplastarlo o limarlo un poco. Y ahora ya vamos a empezar a trabajar con la lata. Ahora tenemos ya el acceso libre. Entonces lo primero que voy a hacer va a ser darle una imprimación que sea apta para metales. Yo creo que todavía esta me queda, si no pues tendré que sacar la otra porque igual esta está demasiado opaca. Lo voy a poner con esponja. Todavía la puedo usar. Con esponja por toda la superficie, por el exterior. El interior lo podéis poner también, pero yo lo voy a dejar así. Así si quieren, bueno, esta lata seguramente será para regalar. Y así si quieren poner alimentos dentro pues pueden hacerlo, porque estas latas están preparadas para alimentos. Pero si queréis decorar el interior también, pues darle también una capa de imprimación. Estas capas de imprimación son importantes sobre todo para los materiales no porosos como son el metal, el vidrio, el plástico, porque las pinturas que solemos emplear después no agarran bien sobre este tipo de materiales que no tienen poros. Sobre la madera, el cartón no tienen problema, pero sobre estos materiales sí. Entonces, al aplicar la imprimación evitamos que luego salte esta pintura. Pues antes de seguir pintando mi lata, voy a haceros una confesión, y es que yo esto pensaba forrarlo con un papel de decoupage, pero no me dio por medirlo antes de pintarlo, porque dije, va, un papel de decoupage son 30 centímetros, 31, dará de sobra. No me llega. Así que voy a hacer una opción B. Si lo hacéis con un papel, o sea, con un bote más pequeño, pues puede que os llegue con un papel de decoupage y os evitéis pasos de los que voy a dar yo ahora. Lo voy a medir con una cinta de estas de modista, porque así me va a medir mejor el contorno, que es redondo. Mide 40,1 en realidad. Lo único, siempre he tenido la duda de si los centímetros del metro de modista se corresponden fielmente con los de los otros metros, así que ahora voy a medir con este mismo metro en la cartulina, porque lo que voy a hacer va a ser recortar una cartulina para pegar alrededor. Y el alto de mi lata es de, a ver, creo que son 20 centímetros, sí, 20 centímetros. Así que voy a recortar una cartulina de 20 por 40 y venimos. Pues aquí tengo mi cartulina de 40, pero en realidad no me va a hacer falta tan grande, la voy a poder usar un poquito más pequeña. Y eso menos mal, porque lo que voy a hacer al final va a ser utilizar este papel japonés para hacer un decoupage sobre el cartón. Y este papel no tiene 40 de dibujo, tiene un poquito menos, tiene 38,8, pero ya veréis que para lo que yo quiero me va a llegar. Entonces, como os digo, es un papel japonés.
le voy a quitar de la base esta que traen y lo vamos a pegar. No suelo hacer yo decoupage sobre cartulina, pues porque hay más riesgo de que la cartulina al estar húmeda se combe, se curve. Pero bueno, en este caso a grandes males grandes remedios, y me va a venir mejor esto que no hacerlo. Pero ya os digo que si que tenéis una lata más pequeña, pues lo podéis hacer directamente con un papel de decoupage. Como es papel japonés, no hace falta que le dé la base. Yo directamente le voy a añadir la capa de medium de decoupage por encima para que... a ver, humedad va a coger, pero cogerá un poco menos. Y además así me va a resultar más fácil hacerlo sin arrugas. Así que voy a ir añadiendo poco a poco así mi medium de decoupage, y del centro hacia afuera voy a ir pegándolo poco a poco. A ver, lo tengo que hacer así y dejar secar al aire, porque si pongo algo encima se me puede quedar pegado. Pero si se me comba, lo que haré será después, una vez seco, ponerlo con peso encima, o entre dos cartones rígidos de estos contracolados o algo así, para que se quede planito. Este es el tipo de cosas que yo veo un papel, se me antoja, me lo compro y luego lo tengo en mi álbum de papeles y digo cada vez que lo veo, ¿para qué haber comprado un papel tan grande si luego no los uso para nada? Pues mira, luego me alegro de haberlos comprado. Y esto me viene fatal para el asunto de no compres si no lo vas a usar, porque si no llega a ser por eso, ahora no puedo hacer lo que quiero. Bueno, pues mirad cómo ha quedado mi decoupage. Luego le he recortado todo el papel que sobraba por los bordes, y bueno, sobre todo esta parte de aquí de arriba que tiene el París, este lo guardaré por si acaso me sirve para algo más. Luego lo voy a barnizar también antes de emplearlo, porque ya que estamos haciendo las cosas bien, pues lo haremos bien. Pero antes lo que voy a hacer va a ser pintarlo por dentro, no toda la superficie, con un trozo así, unos 10 centímetros o así valdrá. Y voy a emplear estos colores, mirad, voy a emplear este color malva para esta parte de aquí y la del otro lado. Y luego usaré el orquídea para pintar mi bote. Entonces, vamos a ver. Como os digo, con este malva voy a pintar unos 10 centímetros de aquí y otros 10 centímetros del otro lado. Lo voy a dejar secar y como veis se gira, así que bueno, lo barnizaré, y cuando esté ya seco del barniz y todo lo voy a colocar con peso para que se quede planito. Aunque no me importa de todo estas curvas hacia ese lado, ya veréis luego por qué, pero mejor lo voy a tener luego un tiempito en plano. Y como os digo, ya también pintaré esto de color orquídea. Y ahora vamos con la tapa, porque ya sabéis de otras veces que estas tapas de aquí a mí no me gusta porque van muy justas, acaban pelando esto del plástico. Si lo tienes que mover mucho para abrir y cerrar, acaban saltando las cosas. Así que vamos a preparar otra tapa. Y yo tenía aquí marcado, de antes de pintar el bote, había marcado la circunferencia en este cartón. Pero he cambiado de opinión. Y en vez de ese cartón, voy a emplear cartón pluma, que es más gordito y me va a dar más juego para hacer algo que quiero hacer ahora. Y voy a marcarlo en mi cartón pluma, intentando no manchar el bote. Y ahora esto simplemente con un cúter, un bisturí o un exacto bien afilado,
lo vamos a ir cortando. No lo intentéis cortar de vez, hacer varias pasadas. Esto es más fácil de cortar que el cartón pluma, pero aún así se os puede ir el bisturí si lo hacéis muy de golpe, haciendo demasiada presión. Y ahora vamos a seguir, porque lo malo que tiene el cartón pluma es el borde este. Entonces yo lo voy a cubrir, de hecho me ha quedado un poco metido hacia adentro, pero bueno, no importa, porque yo lo que voy a hacer lo voy a cubrir con esto. Sacar vuestra, siempre hay que tener de fondo alguna plantilla de algún molde de cenefas, pues sacarlo. Y vamos a utilizar pasta base para cubrir el borde de nuestra pieza con ello. La pieza de cartón no la voy a tirar, porque lo que haré después será recortarla un poquito por dentro y la pegaré por debajo, como siempre, para luego evitar que la tapa resbale y se caiga. Pero ahora vamos con esto. El paquete de pasta base está recién abierto, así que yo creo que no voy a tener problema con ella, pero sabéis que a mí me gusta trabajar con un vasito de agua al lado, si no, para ir humedeciendo la pasta y que coja la consistencia adecuada. Si por lo que sea vuestra cenefa no sale bien del molde, os recomiendo ponerle antes de la pasta un poquito de talco o un poquito de aceite. Y ahora esta la pegaremos aquí en el borde con un poco de cola blanca. Ahora aquí, cuando hagáis la unión, bueno, esta se me ha roto un poco, pero no pasa nada, que queden bien pegaditas las distintas piezas, porque la pasta de secado al aire siempre encoge un poquito, según la marca encoge más o menos, pero para que luego al encoger se note menos, pues vamos a hacerlo así bien pegadito. Y como tirador estaba buscando una bola de madera grande, no sé dónde las he metido, así que voy a utilizar esto, que es un corcho pequeñito, vienen con algunos botecitos y demás, y yo creo que también puede quedar muy mono. Pero ya que estoy con la pasta base aquí, pues le voy a adornar un poco, le voy a poner un poco de la misma cenefa que el resto de la tapa para que quede a juego. Para que no se nos caiga el este mientras se seca, lo vamos a dejar secar así, con eso la parte de abajo, y así no se cae. Y ya cuando esté seco ya lo pegaremos al resto. Bueno, pues aquí tengo mi tapa que todavía se está secando, pero ya está lo suficientemente seca como para moverla. Y ahora es cuando voy a pegar las partes. Mirad, he recortado esta parte así, un poco más adentro de donde la había marcado. Y esta va a ir aquí pegada, más o menos centrada. Y voy a pegar también el corcho a la tapa. Entonces voy a intentar ponerlo centrado, pero para darle un poco más de firmeza tengo aquí este alambre. Entonces voy a cortar un trozo de alambre que sea
para entrar un poquito en el corcho y un poco más largo, como hasta aquí. Con un punzón voy a hacer un agujero centrado en mi corcho. Y voy a intentar buscar el centro de mi pieza para hacer el agujero. Como es un cartón pluma, entrará bastante bien. Entonces meto el corcho y lo voy a pegar con pegamento de cianoacrilato. Este pegamento pega muy bien en prácticamente todas las superficies, es muy rápido, entonces le voy a dar así un poquito, primero para que se pegue aquí a la base y luego para que se pegue al corcho, y ya pues le daré aquí a la base para que se pegue así, porque de aquí vamos a tirar luego para levantar la tapa y quiero que quede bien pegado. Y también aquí voy a pegar ahora centrada con cola la pieza de cartón. Pues voy a dejarlo así que seque y cuando haya secado lo pintaré. Lo voy a pintar del mismo color que he pintado nuestro bote. Bueno, y ahora volvemos a volver con nuestra cartulina, que diréis, ¿y para qué la quiere? Pues mira, lo primero que vamos a hacer va a ser hacerle unos agujeritos aquí y ponerle unos eyelets, y para eso vamos a escoger los eyelets. Tengo estos y los que mejor le irían por color son estos de aquí, que son de corazones. También podría emplear, si no, estos moraditos de aquí, que son normales, pero yo creo que voy a intentar usar estos. Entonces voy a necesitar, pues yo creo que 6. Voy a sacar 8 por si acaso. Ahora lo que voy a hacer va a ser marcar aquí donde voy a hacer los agujeros. Y lo voy a hacer, pues yo creo que a 1 centímetro, centímetro y medio, yo creo que a 1 centímetro es lo que mejor va del borde. Esta regla, mirando así el centímetro, los quiero hacer como hasta esta altura más o menos, a los 10, a los 9. Entonces voy a hacer uno a los 2 centímetros, otro a los 4,5, que son a 2,5 centímetros de ese, y a 2,5 centímetros de 4,5 son 5, 7 centímetros. Pues sí me da para poner otro a los 9,5. Entonces voy a hacer a los 2, a los 4,5, a los 7 y a los 9,5. Y voy a marcar lo mismo por el otro lado, también a 1 centímetro del borde. Y ahora aquí voy a hacer los agujeros con la crop y luego le pondré los eyelets. Estos son normales. Estoy teniendo problemas para poner los eyelets. Vamos a abrirlo por aquí. Tuve problemas con la crop hace un tiempo. Se me ha descentrado, se me ha movido y ahora me cuesta. Y entonces ahora
el bote, miramos, porque os dije que con una parte no lo había pintado del todo porque no me hacía falta. Miramos cuál es la otra parte, la que he pintado bien, y en esa parte vamos a poner la parte de los Eyelets. Ya vais viendo cómo va esto. A ver, que esto se me ha torcido. Lo que quiero es hacer un efecto corsé, así que esto tiene que ir pegado abajo y esto va a ir aquí. Así que vamos a poner cola en esta parte de aquí para que se pegue a nuestro bote. La vamos a ajustar bien y la vamos a mantener así para que se quede pegado. Para eso voy a ir a por unas gomas que me las he olvidado. Ahora voy por ellas y vengo. La vamos a dejar secar así y luego ya le colocaremos el resto. Por esto os dije que no pasaba nada si no llegaba justo uno con otro. Porque bueno, pues ahora luego le vamos a colocar aquí un lacito para simular el corsé, y entonces no va a importar que tenga una pequeña separación. Lo que sí que necesitamos es que esto se nos seque bien, así que vamos a esperar. Ya se ha secado, ya está esto bien pegado, y a ver si los obreros me dejan y os explico cómo continuamos. Voy a ponerle un lazo aquí. Yo voy a escoger este, tenía también algún otro por aquí, este otro que pega muy bien con el color, o este de aquí también quedaría bien, pero es un poco ancho. Así que voy a intentar poner este, lo único que, como visteis, tuve algunos problemas a la hora de poner los Eyelets y a ver si no se me estropea el lazo. Vamos a cortar la longitud del bote un poco más larga. No sé, la verdad es que no sé muy bien cómo calcular esto. Como tengo tanto lazo, voy a coger que sobre. Y entonces, bueno, aquí luego lo quemaré con un mechero, que es que ahora tampoco sé dónde lo he puesto, pero lo quemaré un poco para sujetar el borde. Entonces, vamos por estos de aquí abajo, lo meto desde fuera hacia adentro. ¡Hala! Y encima ahora se ha salido, pues lo tengo que volver a poner. Y ahora, este que viene desde debajo, pues entra por debajo hacia afuera. Hay dos maneras de hacer esto. Esto ya como más os guste. Hay gente que siempre lo mete, digamos, desde fuera hacia adentro en todos los ojales, y hay gente que como venga. Yo prefiero hacerlo así. Ahora este que va por fuera hacia adentro y el siguiente desde dentro hacia afuera, y además así me queda fuera para poder hacer el lazo. Y ahora aquí lo anudamos y hacemos un lazo bonito. Así, luego cortaré el lazo y lo quemaré. Voy a buscar antes el mechero a ver dónde está. A mí me gusta este tamaño, no me gusta más grande. Pero bueno, eso ya a gustos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser estas partes de aquí, las vamos a redondear. La podemos hacer con la mano, podemos coger, si tenéis alguna madera gordita, por ejemplo esta, pues la vamos a redondear hacia afuera como si fueran pues los cuellos, digamos. También podríais redondear esta esquina si queréis. Por esto habíamos pintado esos centímetros en el borde del papel por dentro. Si lo hacéis con un papel de scrap
que sea de doble cara, pues eso estará ya decorado. Y como ya lo hemos barnizado, con esto tendríamos lista la parte del bote. Ahora vamos a decorar la tapa, que como veis está ya pintada del mismo color, pero le vamos a dar algún pequeño toquecito. No tenía muy claro qué hacer, pero al haberme escogido al final este lazo que tiene un cierto brillo, lo que voy a hacer va a ser en esta parte de aquí darle una pátina plateada. Por eso me he puesto el dedil. Así vamos a resaltar un poco el relieve de nuestra cenefa. Entonces, a ver, hay gente que las pátinas las da con pincel o con esponjilla. A mí me gusta darlas con el dedo, pero para no pringarme entera, pues me pongo el dedil. Le podrías hacer también un pincel seco, por ejemplo, de blanco, que era otra de mis opciones. De blanco o de un color crema a juego con el del papel. O incluso envejecerlo en oscuro, poner un marrón chocolate, pero a mí en este me apetece darle luz. Bueno, pues ya estaría. Como veis le he dado un poco por toda la superficie, pero he incidido sobre todo en los relieves para remarcarlos. Ahora lo que voy a hacer va a ser darle un poquito aquí para que conjunte, aquí simplemente en este borde y un poco aquí. Muy poquito. Y nada, ahora voy a esperar que esto seque bien, lo barnizaré y estará listo ya nuestro bote. Os lo enseño mejor. Pues aquí tenemos nuestro bote. ¿Qué os parece el cambio? Le hemos hecho una tapa y luego lo hemos vestido. Este sí que lo hemos vestido, ¿eh? A mí me encanta este efecto corsé, me gusta un montón. Y bueno, con su tapa que no se cae, pero que podemos guardar dentro lo que queramos. Como era para alimentos, pues podemos guardar dentro lo que queramos. Lo podéis hacer con un bote de cualquier tamaño. ¿Os animáis a hacer el vuestro? Nos vemos pronto, ideadores.